Esencial. Vamos a abordar el tema liderazgo de equipos en la industria de la construcción, licenciada en Psicología Carolina Vilar, especializada en Psicología Laboral. Está enfocada en el desarrollo de habilidades de liderazgo. ¿Qué tal? Voy a agarrar el micrófono. Sí, por favor. Ya me lo... Sí. Hola. Hola, ahora sí. Gracias. Bueno, me voy a mover un poquito. Primero que nada, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Me invitaron a hablar un poquito sobre liderazgo, que es de lo que me encanta hablar, básicamente. Vamos a empezar hablando un poquito de liderazgo y vamos a terminar hablando un poco sobre el liderazgo específicamente en la industria de la construcción, que es todo un capítulo aparte. Entonces, ¿cuál es la intención del día de hoy? Cuando me invitaron me dijeron, bueno, queremos de alguna forma visibilizar la importancia del liderazgo. Entonces elegí 3 temas que para mí son fundamentales y interesantes y espero que así también les resulte a ustedes. Entonces la intención del día de hoy tiene que ver con visibilizar el papel del líder y ver cuáles son sus roles principales, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de un líder? Después, entender algunos desafíos desde actuales sobre la convivencia de las diferentes generaciones. No es lo mismo liderar a un colectivo de personas que están todas próximas a jubilarse y tampoco es lo mismo liderar a un grupo de personas que recién están entrando en el mundo de trabajo. Y eso también es algo que tener en cuenta y es muy interesante. Y para finalizar voy a introducir algunos conceptos del campo de la psicología del trabajo, que son fenómenos que se describen específicamente en la industria de la construcción, y voy a retomar algún concepto que si estuvieron en la presentación que hizo Tommy Wittke al inicio de la segunda etapa, ahora en la tarde, que ya asomó, voy a retomar esos conceptos y le voy a dar un poquito más de profundidad si me da el tiempo. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué significa el liderazgo, sobre poder tener alguna definición. Hay una cantidad de definiciones sobre lo que es liderazgo. Yo le traje estas 2 porque son las que más me gustan, porque son sencillas pero son muy potentes. El liderazgo es la habilidad de lograr resultados a través de los demás. El líder lo que tiene que hacer es que las cosas sucedan, alcanzar los objetivos, ¿o no? ¿Sí, no? Por eso les pagan. Bien, pero a mí me gusta mucho esta definición porque habla de una habilidad. Habla de algo que se construye. Uno no nace líder, ¿no? Es algo que se puede hacer y se puede formar. Nosotros en los cursos que damos con la cámara, para mandos medios, cuando yo les pregunto cómo aprendieron a ser líderes, hay un silencio rotundo. Y es un silencio reflexivo, porque te dicen, en realidad no aprendí, no sé cómo aprendí. Y bueno, aprendí porque tuve un líder muy potente que me enseñó, o porque tuve un líder que realmente no me gustaba y aprendí lo que no quería hacer, pero no particularmente aprendieron de alguna manera. Y yo lo que les vengo a decir es que es una habilidad que se construye y se perfecciona. Hay mucha gente que te dice, bueno, yo no sirvo para ser líder, no es lo mío. Y la verdad es que si tienen la motivación, se puede aprender, es una habilidad. La segunda definición tiene que ver con la motivación, y el liderazgo está presentado como el arte de motivar a un grupo de personas que deseen lograr un objetivo compartido. Entonces es un arte porque es algo hecho bastante a medida, pero tiene que ver mucho con influenciar, con motivar, con hacer que las cosas sucedan y con generar esa semillita de poner en las personas que ellos quieran llegar a ese objetivo compartido. No solamente porque lo dice el líder que hay que hacerlo, sino porque quieran hacerlo. Entonces, vamos a ver 3 roles fundamentales de los líderes, por lo menos 3. La primera es establecer una dirección bien determinada. ¿Esto qué quiere decir? El líder tiene que tener claro el objetivo al que quiere llegar, ¿sí? Si no lo tiene claro él, nadie más lo va a tener claro. Esto es muy importante. Tiene que conocer el objetivo y lo tiene que dar a conocer de forma muy clara. Pero ahora también, y lo vamos a ver más adelante con las nuevas generaciones, no es solamente comunicar el objetivo, tiene que ver también con inspirar, con contar, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese objetivo que quieren alcanzar? Tiene que ver con la visión que tiene el líder sobre cómo se tienen que hacer las cosas. El segundo es direccionar los esfuerzos. ¿Y esto qué es? Tengo un objetivo, que es el primero, después es, bueno, tengo que planificar, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Cómo los voy a distribuir? ¿Qué problemas puedo tener en el medio? Anticipar los problemas, anticipar los obstáculos y tener posibles soluciones. A veces los problemas nos sorprenden y es ahí cuando el líder tiene que adaptarse a esos problemas
y generar nuevas modificaciones, y tiene que estar preparado para eso. Y eso también es el trabajo de un líder, poder anticiparlo. Y como tercer rol, que para mí es el más importante, y perdón si es por deformación profesional, tiene que ver con construir relaciones, porque nada es posible en una obra o en un proyecto o en cualquier ámbito de trabajo si no hay relaciones construidas con las personas que llevan adelante ese trabajo. Si uno no construye las relaciones, entonces no se puede llevar adelante el trabajo, porque el trabajo lo hacen las personas, ¿no? Entonces ese es el rol muy importante. Y a veces no se toma en cuenta este rol fundamental del líder. A veces se da por sentado, pero bueno, pero es totalmente radical la diferencia que hay cuando hay un líder que trabaja en la construcción de vínculos a cuando no. Entonces, por eso mismo quiero hacer como un doble clic en lo que tiene que ver con construir relaciones. Como les decía, es un elemento fundamental del liderazgo. Pero para construir relaciones es importante, y lo veíamos recién en el video, me causaba gracia porque mencionó muchas cosas de las que vamos a hablar hoy, liderar por medio del ejemplo. El líder es muy observado en cualquier ambiente de trabajo. Si el líder no actúa con el ejemplo, entonces seguramente no va a suceder lo que tiene que suceder. Si el líder quiere puntualidad, tiene que ser puntual. Si el líder quiere excelencia, tiene que demostrar excelencia. Si el líder quiere compromiso, tiene que trabajar de forma comprometida. Es muy importante eso, si no es como que haz lo que digo y no lo que hago. No tiene sentido eso. Y más para las generaciones más jóvenes, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Inculcar la disciplina. La disciplina es muy importante. La disciplina tiene que ver con darle un marco a las personas en el cual se pueden mover, en lo que pueden hacer y en lo que no pueden hacer. En situaciones de estrés o de caos, tener disciplina es muy importante y ayuda mucho a las personas a tranquilizarse y a organizarse de nuevo y saber lo que tienen que hacer. Entonces también es algo que el líder debe fomentar. Algo sumamente importante que no siempre se ve como que es relevante en el día a día del trabajo del liderazgo es señalar y reconocer el trabajo. Cuando digo señalar, me refiero a mostrar cuando algo está mal, señalar que algo se hizo mal o que algo se puede hacer mejor. Eso también es el trabajo del líder. Cuando algo no está bien, lo tiene que decir, ¿no? Bueno, pero también cuando algo está bien, también lo tiene que decir, ¿o no? Reconocer cuando algo está bien. Y a veces no es como algo que tenemos muy en nuestra mente hacer. Y no les digo reconocer hacer una fiesta cuando algo sale bien. Les digo decir gracias, qué buen trabajo, y más cuando la persona se esforzó muchísimo o cuando sabemos que la persona puede llegar a tener alguna dificultad. Hace total diferencia cuando uno reconoce el trabajo bien hecho, o una buena actitud, o una nueva habilidad que la persona tiene. Entonces, reconocer es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años que una persona, un líder, un jefe de una empresa me decía, bueno, pero yo no tengo por qué reconocer a la gente si es por lo que le pago. Si hacen bien su trabajo, entonces el reconocimiento es pagarle, es que sigan trabajando en mi empresa. Y yo pienso, esto fue hace 15 años, y yo pienso, digo, wow, ¿cómo cambió el mundo en 15 años? ¿No? Porque ahora es totalmente fundamental reconocer el trabajo cuando está bien. Y también señalarlo cuando está mal, porque también uno de los roles del líder, o un papel importante, es enseñar. Bueno, esto lo hiciste mal y esto se tiene que hacer así. La próxima vez hacerlo así, por favor, o mostrar el camino. Eso también es importante y se está dando muchísimo ahora. Las personas quieren aprender de los líderes, no solamente recibir órdenes, ¿sí? Y además, cuando uno señala un error, quiere decir que uno se puede equivocar. Se genera una cultura de que nos podemos equivocar. Por supuesto, errores controlados y no equivocarnos 20 veces con lo mismo. Pero sí aquellos errores que son controlados, uno sabe que si me pasa algo y me equivoco, voy a aprender de eso y no necesariamente voy a vivir con miedo a esa situación. Y por último, mantener las relaciones. Esto no es solamente construir las relaciones, es mantenerlas. Y para mantener estas relaciones con nuestros equipos de trabajo, es muy importante tomarse el tiempo con la gente. Y yo sé que a veces esto es visto como pérdida de tiempo, valgan las redundancias, pero yo les puedo asegurar que pasar tiempo con las personas no saben la cantidad de eficiencia que genera. ¿Por qué? Porque uno conociendo a las personas sabe en qué situación están, sabe cuánto puede dar, saben qué los motiva. Y para el líder es oro en polvo saber qué le motiva a alguien, porque con eso puede lograr cosas con esa persona. Sabe qué botones tocar, qué situaciones mostrar,
para que suceda y que la persona esté contenta trabajando. Y eso es muy importante. Entonces, actualmente también nos encontramos con algunos desafíos adicionales, y es que en un mismo ambiente de trabajo hay una cantidad de generaciones que conviven. Y esto es un desafío para los líderes, porque uno no le habla igual a una persona de 18 años que a una persona de 50. O bueno, no, o por lo menos no tendría que hablarle igual. ¿Por qué? Porque tienen diferentes necesidades, vienen de diferentes contextos, les gustan diferentes cosas, y uno va a ser más eficiente cuando entiende las diferencias generacionales dentro de un colectivo de trabajo. Entonces, estas son todas las generaciones posibles en una sociedad. Por supuesto que las generaciones que conviven ahora en un ambiente de trabajo son está la generación silenciosa o tradicionales, se llama, después los baby boomers, luego viene la generación X, luego los millennials, ¿no? Que ¿se acuerdan cuando empezaron todos a hablar de los millennials que parecían que eran extraterrestres y al final no lo son, y en realidad vienen con algunos cambios, pero que todos tenemos que adaptarnos? Los millennials son la generación Y, la generación Z y ahora la generación alfa, que son niños, todavía no entraron en el mundo de trabajo. Entonces, actualmente nosotros tenemos estas 4 generaciones conviviendo. Tenemos baby boomers, que son las personas que nacieron en el entorno de 1964, de 46 al 64. Son personas que son altamente orientadas a la autoridad y al trabajo, siguen las jerarquías, son pacientes, son analíticos, son comprometidos, estructurados. Para ellos el liderazgo es sinónimo del control y tiene una gran resistencia al cambio. Estas generaciones son aquellas que de repente empezaban a trabajar en una empresa como cadete y podían terminar trabajando como directores de la compañía, porque el proceso del trabajo era ingresar, pasar por todos los cargos posibles y terminar, porque conocían mucho todos los cargos y eso les permitía poder ser el presidente de la compañía en algún momento. Entonces son personas que se dedicaban mucho al trabajo, muchas horas, vivían prácticamente para trabajar, de repente pasaban más horas en sus trabajos que en sus hogares. Y estos son los típicos ejemplos. Yo recuerdo a mi abuelo que decía, yo a tu padre, a mi padre, muchos años lo conocí durmiendo, porque trabajaban tanto que no los veían, no tenían tiempo para sus hijos. Y esto lo contaba mi abuelo, no estoy hablando de nada. Y así era. Bueno, la generación X es una generación, se dice bisagra, empieza a haber una transición en una cantidad de cosas. Empiezan a interactuar con la tecnología, prefieren organizaciones que sean un poco más planas, menos jerárquicas, aunque se relacionan bien con la autoridad. Son emprendedores, competitivos, prácticos, se encuentran muy enfocados en el reconocimiento y buscan la excelencia. También son trabajadores, trabajan muy duro, pero empiezan a balancear algunos temas y empiezan a flexibilizar, sobre todo el tema de la estructura de la jerarquía y de la autoridad. Bueno, luego nos encontramos con la generación Y, que son los millennials, que decíamos hoy. Los millennials nacen con el auge de Internet, son mucho más adaptables a los cambios, son muy flexibles, están orientados mucho a la vida personal, directos, independientes. Para ellos la autoridad está basada en la confianza y acá empieza a cambiar mucho el vínculo con el líder. Porque antes, las generaciones anteriores, las cosas se hacían porque el líder la decía. Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer esto allá, y la gente iba y lo hacía, porque era su trabajo. A partir de la generación Y o millennials ya no está tan claro eso. Y la persona tiene que sentir un compromiso con la tarea y con el jefe para que lo haga o por lo menos dé lo mejor de sí mismo. Empieza a haber una diferencia grandísima. Por eso cuando hoy les decía que cuando empezaron a hablar de los millennials parecían que eran extraterrestres, es por estas cosas, porque decían, no puedo creer que no hagan el trabajo que le estoy pidiendo y que me pregunte por qué, y por qué lo tengo que hacer así cuando yo soy el jefe y soy el que sé, ¿no? Entonces acá empieza a haber un corrimiento y por lo tanto hay un corrimiento de las habilidades del líder para poder ser eficientes con estas generaciones. Miren esto, son más leales a la persona con la que trabaja que a la empresa en sí misma. De repente, ustedes se acuerdan, los baby boomers era que te decían, yo tengo tengo puesta la camiseta de la empresa, ¿no? Hasta acá, hasta el ADN. Y de repente la generación dice, yo de repente no, pero sí, soy muy leal a mi jefe porque mi jefe se preocupa por mí, me da trabajo, saca lo mejor de mí, me enseña. Y ahí empiezan a haber estas diferencias. Y algo importante de la generación Y, de los millennials, es que buscan el desarrollo, buscan crecer, buscan aprender,
buscan desafiarse. Y ahora nos encontramos con la generación Z, que es la más jovencita en el mundo de trabajo, que se caracterizan por ser instantáneos, rapidísimos. Obviamente, nacieron casi con un teléfono en la mano y tienen acceso a un manejo de la información impactante, son súper multitareas, son autodidactas, todo lo pueden aprender por YouTube, todo lo buscan, aprenden desde una receta de cocina hasta cómo construir un barco, no sé, es una locura, porque nacieron con esas habilidades y son bastante impacientes. Esto tiene que ver un poco con la juventud, con la ansiedad, ¿no? Entonces, en la medida que uno entiende esto, es toda esta cantidad de diferencias que hay en las generaciones, también uno puede empezar a entender mejor cómo me paro para poder llegarle mejor a esas personas. Entonces yo sé que un baby boomer va a estar comprometido mucho con la empresa y es importante eso y va a acatar mucho mejor la autoridad y de repente un millennial no tanto y lo tengo que comprometer desde otro lugar, le tengo que dar una visión del trabajo, tengo que generar un vínculo con esa persona porque eso es lo que les importa, además del desarrollo. Entonces, rapidísimo. Yo hoy les decía que una de las posibles definiciones del liderazgo era motivar a las personas para que algo suceda, para que cumplan con el rol, con el objetivo compartido. Entonces, podríamos pensar en qué motiva a estas generaciones más jóvenes. ¿Qué los motiva? Bueno, por supuesto, un ambiente laboral más atractivo, un poco informal y divertido. O sea, son gente joven y realmente necesitan divertirse un poco, ¿no? Tener un poco de vida social en su trabajo. Algo súper importante es la flexibilidad para conciliar su vida laboral y su vida personal. Y no los dije, estaba en el slide, no hice tanto hincapié. Y es que a partir de la generación de los millennials, la vida personal empieza a tomar un cariz muy importante. ¿Por qué? Porque en contraposición a lo que yo les contaba de mi abuelo, la gente más joven empezó a mirar y decir, bueno, pero yo no quiero pasar mi vida dentro de una empresa, no quiero dejar mi vida ahí, también tengo otros intereses, quiero estudiar otras cosas, quiero pasar con mi familia, quiero tener hobbies. Entonces el trabajo no es todo para mí, es una parte importante, pero no lo es todo. Y ese corrimiento se sigue dando y las tendencias son que la gente más joven cada vez esto lo lleva más. Entonces ahora tenemos una gran ventaja y es que la tecnología nos permite conciliar más la vida personal en algunas tareas, en otras no. Pero entonces para las que no te permite conciliar la tecnología esas tareas, tenemos que tener presente de que para las personas es muy importante su vida personal. Les podría contar una cantidad de anécdotas graciosas sobre las cosas que que los líderes me cuentan de por qué le piden tiempo personal las personas. Hace unos años, ya bastantes años, unos 5 años, viene una gerenta de una empresa y me dice, yo no puedo creer, esta gente joven me piden tiempo libre porque quieren acompañar a un amigo que se va a recibir o porque adoptaron un perrito y lo quieren, y realmente me abría los ojos grandes y me decía, están todos locos. Yo decía, no es que vos lo estás mirando desde tu óptica, ¿no? Ese cambio, ese clic, es necesario que lo hagamos. Que no es decir, son extraterrestres, están todos locos. Es entender de que para ellos es importante el trabajo, pero también hay otras cosas que son importantes. Y lejos de juzgar, lo que tenemos que hacer es entender y tratar de conciliar, ¿sí? De ahí vamos a sacar lo mejor de las personas. También los motiva un trato profesional menos jerárquico y más personal. Es realmente, son más afectuosos y entonces también necesitan un trato más personal. Esto de no sentirse un número, de sentirse que son valorados, lo que veníamos hablando hasta hoy. Importantísimo, aprender, desarrollar sus habilidades. Nosotros en el curso que damos en la Cámara para Mandos Medios, muchos, y hablamos un montón de eso, te dicen, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que a los 2 días quieren ya crecer, quieren que les des el cargo, que les des el cargo. Y yo lo que les digo es, ok, pero depende de ustedes también hacerles entender el paso a paso. ¿Qué es lo que necesitan saber? No decirles no de entrada porque sos nuevo, explicarles. O sea, necesitan realmente este tiempo con ellos. Realmente necesitan que uno los ayude a pensar en esas cosas, porque no las saben necesariamente. Y otra cosa que los motiva es una visión a corto plazo. Tienen dificultades para verse 25 años en una empresa. Son gente que son bastante jóvenes. Entonces no pueden pensarse a tan largo plazo. Entonces, yo lo que les quiero contar es que muchas empresas se están dando cuenta de esto, ya se han dado cuenta mucho de esto y empiezan a generar acciones que van de la mano para fortalecer
el liderazgo. Entonces, se invierte mucho en capacitación a líderes, muchísimo, y el objetivo es fortalecerlos en sus habilidades de retención de las personas, o sea, de que se queden con la empresa o por el tiempo que sea o por proyectos. Entonces trabajan mucho con esto, y para retener a la gente tiene que pasar todo esto que les decía. Uno tiene que tener un vínculo, tiene que tener trato, tiene que motivarlos. ¿Por qué retener? Porque no es lo mismo tener una empresa donde uno tiene gente que está comprometida y que se queda y que aprende y que se desarrolla y que es promotor de tu empresa, a gente que entra y se va, entra y se va, entra y se va. Los costos son altísimos, porque los costos no solamente en dinero, sino se pierde el know-how, lo que se dice, se pierde el conocimiento. Con cada persona que se va conocimiento de la empresa. Entonces las empresas se empezaron a dar cuenta de que hay que trabajar en retener, y hay que trabajar en que la gente se comprometa para la empresa. Entonces las empresas hacen un montón de cosas, capacitan a sus líderes, hacen estudios de clima. Esto es, estudian, le preguntan a las personas cómo perciben la empresa en diferentes ámbitos, y en base a los resultados de esos estudios se toman acciones concretas. Y no les estoy hablando de Estados Unidos, de empresas de multinacionales. Las empresas multinacionales tienen mucha tendencia, pero en Uruguay está pasando, y yo tengo el gusto de decirles que hay muchas empresas de la industria de la construcción que lo están empezando a hacer, porque se están empezando a dar cuenta de la importancia que tiene esto y de los ahorros que generan. Y generan ambientes más positivos de trabajo, y cuando hay ambientes más positivos de trabajo, todo lo demás es posible, ¿sí? La gente trabaja mejor, y cuando uno trabaja mejor es más productivo, ¿no? La gente está dispuesta a dar lo mejor de sí. O ustedes piensen en ustedes un minuto, ¿cuándo dan lo mejor de sí? ¿Cuando trabajan bien o cuando trabajan mal? ¿Cuando hay condiciones buenas o malas? Bueno, esto es lo mismo, así mismo. Muy bien, no sé cómo estoy de tiempo. No, estoy muy mal de tiempo, entonces me voy a apurar un poquito. Quiero pasar al tercer tema de hoy, que es súper importante, y quiero retomar lo que hoy planteó Tommy en su presentación muy buena. Voy a hablar un poquito de alguna característica fundamental de la industria de la construcción. Lo voy a dejar planteado y, bueno, quizás en otro momento podamos profundizarlo más. Yo no sé ustedes, pero a mí esta foto me estremece, no lo puedo creer. Investigué muchísimo si era real o no. Al parecer, les cuento de mi investigación, al parecer es real, pero lo que no se sabe, porque está el negativo, pero lo que no se sabe es si realmente son obreros o eran tipo actores que le pagaron para sacarse esa foto y promover la obra. No importa, yo elijo creer que son obreros y no puedo creer eso. Y aunque sean actores, tampoco lo puedo creer, porque miren el riesgo que están expuestos. Pero seguramente ustedes saben y ven, mucho más que yo, este tipo de situaciones en una obra. No hay que irnos a esta foto para ver los riesgos que puede correr la gente al no cuidarse, ¿no? Entonces les vengo a contar un concepto que hoy lo tomaba Tommy, que es de un psicólogo y psiquiatra francés que se llama De Jours, que es una persona que hace muchas investigaciones en industrias de mucho riesgo y dentro de ello de la construcción, y que él lo que hace es describir una modalidad defensiva colectiva que hace posible que que las personas puedan trabajar en situaciones de riesgos tan impresionantes. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué? Si nosotros tenemos toda una formación de cómo debemos cuidarnos en la obra, estoy hablando ahora, si tenemos toda una reglamentación, si tenemos sanciones, si tenemos la comunicación, ¿por qué igual y todo hay gente que no se cuida, que no se quiere cuidar, que no usa los equipos? ¿Por qué? Algo tiene que haber. De Jours, cuando se plantea esta pregunta, no tan así, se la plantea de forma más formal, empieza a investigar y se empieza a dar cuenta de que los obreros en una obra de construcción que están expuestos a una situación de riesgo muy, muy grande, lo que hacen son elaborar sistemas defensivos para poder actuar contra la angustia que les da saber que su cuerpo o su mente corren un riesgo muy grande. Voy a tratar de bajarlo un poquito más a tierra. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos herramientas defensivas. Nuestra psiquis genera sistemas defensivos que nos protegen contra la angustia extrema de algo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo cada vez que voy a salir de mi casa
pienso en todo lo que me puede pasar, por ejemplo, que se me caiga un árbol arriba, que tenga un accidente, que me roben. Si yo soy consciente de todos esos riesgos, y no saldría mucho de mi casa, ¿no? ¿Ustedes saldrían? Tampoco. Bien. Y si me quedo en mi casa y soy consciente de que se me puede prender fuego la garrafa o dejé la estufa prendida y me puede pasar algo, tampoco me quedaría mucho en mi casa, ¿no? Tampoco. Bueno. Acá es donde actúan los sistemas defensivos. Nosotros tenemos, todos los seres humanos, sistemas de defensa que nos ayudan a apaciguar esa angustia y que nos permiten minimizar un poco esos nervios y decir, bueno, igual salgo a la calle, no me va a pasar nada, ¿no? O bueno, no me va a pasar tanto. El mundo no es tan hostil, ¿sí? Lo mismo pasa en situaciones de industrias donde hay muchísimo riesgo. Lo que se hace es minimizar ese riesgo. Y son herramientas defensivas que son inconscientes. No es que uno quiera decir, ay, no me da miedo, no me da miedo. No, realmente minimizan el miedo, como nos pasa cuando nosotros salimos a la calle. No estamos todo el tiempo pensando en la fatalidad, ¿o no? Acá lo mismo, no piensan todo el tiempo en la fatalidad. Entonces, esta modalidad defensiva es necesaria. ¿Por qué? Porque necesita ser productiva, porque si no la gente no se subiría a un andamio, no haría las cosas que hacen en la industria de la construcción, que son de muchísimo riesgo. ¿Por qué se caracteriza esta modalidad defensiva? Por la aparente falta de conciencia del peligro. Y miren lo que dice, aparente falta de conciencia. No es que no tengan conciencia del peligro, sí tienen, pero se minimiza. Aparentemente no la tienen, pero sí la tienen. Ellos son conscientes. Su carácter colectivo, ¿esto qué quiere decir? Que más o menos todos comulgan con esto. Y si hay alguien que no comulga con esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien se cuida mucho o parece miedoso? ¿Cómo? Lo excluyen, perfecto. Lo hacen a un lado, porque si no, vos nos estás mostrando el riesgo que hay acá, no. O la persona misma dice, ¿saben qué? Me voy porque no estoy cómoda en una situación así. Entonces, y esto pasa mucho, y a su vez esta modalidad defensiva se da mucho en ambientes de trabajo masculinos. Entonces se cierra un círculo perfecto porque empieza todo el tema de la virilidad y el del valor y de que yo soy más hombre y que no me va a pasar nada. Entonces realmente, tengo que terminar, pero entonces realmente también es muy importante darse cuenta de esto, que es que la gente no es que no se quiera cuidar, es que se minimiza un poco el riesgo y eso les permite ser funcionales, ¿sí? Entonces, lo dejo planteado, ojalá que en algún momento lo podamos profundizar. Hay mucha bibliografía en internet, pueden meterse más a esto, pero es como importante que lo sepan porque es un factor más que hace específicamente a la industria de la construcción y que tiene que ver con tener esta visibilidad de las situaciones y de los mecanismos de defensa que se juegan. Entonces, ya termino. Se ha evolucionado muchísimo. Miren esta imagen y miren la que les mostraba recién de los obreros en la viga. Mucho. Y para esta evolución, todos han puesto mucho de todos. Y vamos por un camino súper bueno y hay una conciencia mucho más importante. Pero esto que les contaba juega un papel y juega un papel importante también. Entonces, ¿cómo seguimos? Les dejo esta pregunta planteada. Ahora que saben una cantidad sobre liderazgo, que saben cuáles son los roles, que saben las últimas tendencias, lo que hacen las empresas, que saben que hay modalidades defensivas que se juegan en la industria de la construcción y que saben que hay diferencias generacionales que nos interpelan a nosotros a poder trabajar de diferente manera con las personas, ¿cuáles son sus planes ahora? Muchas gracias. Muchas gracias Carolina.